Ponga atención a lo siguiente. Una encuesta realizada por Education First dio a conocer que nuestro país bajó su manejo de inglés. Chile queda en el puesto 42 y baja 6 lugares en relación al 2015. Esto mientras Latinoamérica sigue presentándose como la región con menor dominio de este idioma. Vamos a conversar sobre estas preocupantes cifras. Está con nosotros Roberto Guerra, el gerente de marketing de Education First. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muchas gracias a ustedes. A ver, antes de entrar al ranking, te quiero preguntar por la importancia del inglés en nuestros días, porque he escuchado gente que hoy día dice, bueno, a diferencia de lo que pasaba antes, los niños hoy están más permeables al inglés. Claro. Tienen amigos virtuales que a veces están en otros lugares, son como ciudadanos del mundo. Por lo tanto, no es tan dramático que no se sepa tanto inglés, porque eventualmente en este mundo vas a estar obligado a saberlo. Claro. ¿Chile puede decir, bueno, entonces nos quedamos tranquilos con estas cifras, o de verdad la importancia del inglés sigue siendo la misma y es necesario tener una buena formación de manera formal, digamos, en este idioma? Finalmente es muy necesario tener una buena formación acá, y Chile está un poco al debe por lo mismo. O sea, finalmente, comparando con las cifras del año pasado, nosotros descendimos como un 2% en relación al resto del mundo, y es porque todavía no se le está dando la importancia al inglés. Tú dices, claro, somos ciudadanos del mundo, ciudadanos globales, pero al final eso es lo que nos hace necesitar el inglés mucho más. Si ves quiénes son las personas que tienen el nivel más alto de inglés, son los nórdicos. Estamos hablando... Los países más desarrollados. Y no es necesariamente por el desarrollo, sino porque en ese sector del mundo hay tantos distintos idiomas que se hablan que tiene que haber uno que los conecte todos. Entonces, finalmente podríamos decir, bueno, hay más chinos, entonces todos deberíamos saber chino. Pero eso es solamente una porción del mundo, mientras que todavía no llega a ser transversal. Ya, o sea, el inglés sigue siendo por excelencia el idioma universal. Definitivamente. Pese al avance del chino, etc. Claro. Ahora, ustedes, y ya te voy a preguntar propiamente tal por el dominio del inglés y qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal en Chile, pero me interesa primero que fijemos la importancia del idioma, la importancia también para los chilenos. Ustedes, dentro de este estudio que se hizo a nivel global, también pudieron hacer una relación entre el inglés y otros factores o denominadores bien importantes, que es como la calidad de vida, el nivel de remuneraciones, y pudieron fijar una relación entre gente que domina bien este idioma y gente que finalmente tiene un mejor sueldo, vive mejor, está mejor calificada y mejor valorada por el mercado. Exactamente. De hecho, esa es la razón por la que muchas personas que ya son profesionales viajan con IEF, y es porque ya saber inglés te aumenta tus probabilidades de obtener un empleo en un 44%, y hoy se da una cifra muy importante, que es que el 80% de los cargos directivos requieren inglés. Entonces, si no tienes inglés, ya estás saliéndote del mercado en ese 44% y no vas a poder optar a un cargo más importante. Luego, si sabes inglés y te manejas y tienes este contacto como más global, vas a poder no solamente tener un cargo más importante, sino hacer redes que te van a permitir llegar más lejos. Entonces, ahí es donde tú dices, sí, si yo tengo un buen manejo del inglés, voy a poder tener un mejor trabajo, que me va a dar una mejor renta y que, consecuentemente, me va a dar un mejor estilo de vida. Bien, hemos fijado entonces, o hemos llegado a constatar que el inglés sigue siendo súper relevante. Claro. La pregunta es por qué Chile está tan mal en el manejo de inglés y no solo en una tendencia permanente, sino que además retrocediendo este último estudio respecto del año 2015. ¿Qué pasó que Chile, en vez de ir avanzando en este tema, que ya es importante hace tantos años, va retrocediendo? Hay un concepto. Este ranking, el EPI, de English Proficiency, está basado en las encuestas que se le hace a 1 millón de personas en todo el mundo. Y nosotros, al mismo tiempo, estamos cada año mandando más chilenos al extranjero. Ya como IEF estamos mandando alrededor de 2.500 personas por año. Entonces, se dan dos factores. Más personas se dan cuenta que no tienen el inglés, entonces lo perfeccionan. Por ende, cuando van a dar la prueba, van a rankear más bajo. Y finalmente eso es lo que va a aparecer como si estuviéramos bajando nuestro nivel de inglés. Pero no es que las políticas no vayan en la dirección adecuada, digamos. Las políticas están moviéndose hacia allá. Hoy día los profesores están recibiendo, de hecho, el gobierno ahora está lanzando un programa para ayudar a capacitarlos. Y nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Educación para sumarnos a este proyecto, y es que en el fondo los profesores de inglés de Chile
puedan viajar al extranjero, empaparse con la cultura, que es la razón por la que nuestros estudiantes finalmente regresan mucho más fuertes y con este bilingüismo. Cuando ellos se empapen de la cultura, aprendan, ya sea con IEF, ya sea con el gobierno o de manera independiente, ahí nosotros vamos a tener un profesor que transmite con su pasión el idioma. Y ¿Es no... el principal nudo crítico del aprendizaje de inglés en Chile? Uno se pregunta si tiene que ver con que tenemos pocas horas de inglés en los colegios, salvo los colegios bilingües, que, digámoslo, es un privilegio de una parte muy mínima de nuestra población. Claro. Son las pocas horas, son los profesores, son las metodologías con las que se enseña el inglés. ¿Dónde está el nudo crítico? ¿O son todas las anteriores finalmente? ¿Por dónde Chile podría avanzar para ir mejorando su nivel de inglés? Lo que te podría contar como para complementar esa pregunta es Argentina. Argentina, por el otro lado, está como el país número 1 en Latinoamérica. El que mejor maneja el inglés. Sin duda. Cuando hace algunos años uno se reía porque los argentinos no hablaban nada de inglés. Exacto. Leían las palabras textual, ¿te acuerdas? Sí, Colgate. Colgate, claro. ¿Cómo ellos han ido mejorando tanto entonces? Y es porque ellos están en el puesto número 17. Nosotros estamos en el 42. Estamos hablando de un nivel bajo, donde estamos pudiendo redactar correos, mandar mensajes, ir al baño cuando estamos en un país extranjero. Los argentinos, cerca de los años 80, aumentaron, de hecho me parece que casi que duplicaron las horas de inglés en la enseñanza media. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de meterle como bichito al escolar, que es la persona que tiene más tiempo para poder aprender el idioma. Porque finalmente, si tú o yo ahora nos dedicáramos a aprender, por ejemplo, alemán o cualquier otro idioma, tendríamos que complementarlo con nuestra carrera, con nuestras responsabilidades. El escolar tiene la capacidad y ventaja no solo de que de manera de plasticidad neuronal de su cerebro se le puede ir acoplando a nuevos idiomas, sino que se puede realmente enfocar en aprender inglés. Pero tú me dices poner este bichito en los escolares. ¿Eso es desde cuándo? Porque también hay toda una discusión respecto de si el inglés debiese comenzar antes en los colegios y darle más énfasis a este idioma, a lo mejor desde la prebásica, desde la infancia temprana, incluso desde el jardín infantil, cuando hemos escuchado que hay beneficios o que para los niños es más fácil adquirir 2 o más idiomas al mismo tiempo, Claro. por más que pudiera tener un retraso, por ejemplo, en el dominio del español, pero finalmente hay un periodo de ajuste y salen adelante como con estos idiomas naturalizados. Hay otros que dicen, no, primero hay que sentar ciertas bases, primero hay que manejar bien el español, donde también tenemos serias Gracias. deficiencias, y luego tenemos que pensar entonces en manejar el inglés. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto debiese partir muy temprano? ¿Los niños desde muy chiquititos debiesen exponerse al inglés y tratar de dominarlo? ¿O no? Hay que apuntar a los escolares un poquitito más grandes. Digamos que no pensemos inglés en el jardín infantil, porque ahí también se están desarrollando otras actividades más psicomotoras que son muy importantes, pero sí cuando ya están en un primero básico, cuando están más chiquititos y tienen una base, perfectamente bien pueden empezar a aprender el inglés, pero la clave no está solo en aprender cuando eres más chico, sino en mantenerlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, si nosotros vamos al cine y sale la última película de DreamWorks, la mayor cantidad de funciones va a estar en español doblado. Entonces, nada en nuestra cultura nos está obligando a tener que hacer este switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a un instituto que puede ser súper bueno y puede enseñarte muy bien inglés, estamos 1 hora hablando inglés y el resto de las 23 horas del día, salvo las que uno está durmiendo, es castellano. Y con películas que están en castellano y con la música que está en castellano. Entonces, si tú aprendes, incluso si aprendes inglés desde una época muy baja, pero nunca lo practicas, no se te va a grabar en el cerebro. Claro, no te lo va a vas perdiendo. funcionar. Y tú tienes que tener que querer practicar el inglés que te guste. Entonces, ¿eso qué significa, por ejemplo, ya que tú me dices que la clave está en los escolares, tener tal cantidad de horas en inglés que, no sé, permitan hacer de los colegios prácticamente colegios bilingües? Esto pasa en el sector privado, insisto. La mayoría de los colegios bilingües en Chile funciona con clases de todo en inglés hasta sexto básico. Y luego viene como el inglés intensivo y se asumen más clases en español para que tampoco haya un rezago respecto del español. ¿Se podría pensar en una realidad así en los colegios públicos, en los colegios subvencionados de nuestro país, o eso es impensable tomando en cuenta que no tenemos profesores suficientemente capacitados y probablemente no tenemos la cantidad de profesores que eso significaría? Y si los tenemos, me imagino que debe ser una inversión bien alta, digamos. Ahora, Claro. puede ser súper atendible por los beneficios que esto le puede traer a un país.
Yo creo que ahí el gobierno cumple una parte muy importante, que ahora ya está empezando a mover esto, que es la capacitación de un profesor que, como te contaba al comienzo, de ir al extranjero, empaparse la cultura, etcétera. Pero en la medida que se vayan viendo tal vez los efectos, es que la inversión del gobierno puede ir creciendo. Finalmente sí, no es fácil tener más profesores que tengan un nivel de inglés nativo, nivel C2 según el marco común europeo, pero hay que ir haciendo un cambio de a poco en el que, por lo menos, si a una Argentina, que nosotros estábamos hablando ahora del Colgate, está en el puesto número 17 porque duplican sus horas de estudio en la enseñanza media, bueno, tal vez no será un indicio de que podríamos empezar a movernos por ahí. Ya, o sea, podríamos ir replicando cosas que ya se han hecho en otros países también. De hecho, este fin de semana nosotros en la Universidad de los Andes vamos a hacer un foro de educación, donde vamos a traer a una experta que es la experta en desarrollo académico de IEF a nivel mundial, que viene a esta universidad y vamos a hacer una especie de taller donde vamos a combinar a expertos del área de docencia, de colegios, de universidades y de instituciones, y estamos discutiendo el impacto social del inglés en el siglo XXI, donde se tocan justamente todos estos temas. Es decir, estamos viendo los estudiantes que hoy están aprendiendo, están en la universidad o en el colegio, se están preparando para carreras que probablemente todavía no existen. Claro. Como por ejemplo pensar hace 10 años que es un community manager, que es un social media manager, eso no existe. Que es el Big Data, claro. Que es el Big Data. Entonces, si nosotros no nos estamos empezando a meter ahí, en el futuro vamos a estar incapacitados de llegar al puesto que nosotros queremos tomar. Quiero cerrar el tema de los colegios porque me parece que ahí está la gran política pública que se debería tener en materia de inglés. Después voy a pasar a preguntarte cómo cada uno de forma individual y en su propia posibilidad puede ayudarse en este escenario. Pero yo te preguntaba también por las metodologías. Siento a veces que el inglés sigue siendo un idioma al que le tenemos mucho miedo y ese miedo parte muchas veces en el colegio. O sea, hay niños a los que, no sé, la profesora les hace una pregunta y por miedo a equivocarse, a lo mejor no lo quieren hablar o tienen que salir adelante a hacer una disertación y se sienten tremendamente incómodos y terminan como teniendo cierta aversión al idioma. Cuando yo me imagino que debiese ser una inducción al inglés de manera mucho más fluida, natural, a través del juego, a través de lo lúdico. Sí. ¿Hay que avanzar también en ese sentido? ¿El inglés se debe enseñar de otra forma en los colegios en Chile? Absolutamente. Y no sé si tal vez es enseñarlo de otra forma, sino que el chileno cambie un switch de no tener vergüenza, donde la vergüenza es el factor principal que hace que si yo quiero decir algo y tengo miedo de equivocarme y prefiero quedarme callado, jamás voy a avanzar. Siempre me acuerdo la presentación que hizo Giorgio Iemolo en octubre cuando fuimos a presentar estos números del EPI. Él es un italiano que vive en Suiza, que habla inglés, castellano, italiano, como 3 idiomas más, pero el castellano no es su fuerte. Sin embargo, él hizo toda la presentación del EPI en castellano, equivocándose. Para desafiarse a sí mismo, ¿no? Para desafiarse a sí mismo, y cada vez que se equivocaba y inventaba una palabra, le da lo mismo. Entonces, eso a ti te deja espacio para mejora. Si finalmente nosotros somos consecuencia, la evolución es consecuencia de todos los errores que han cometido las personas y nosotros mismos hacia atrás. Entonces, cuando nosotros perdamos esta vergüenza, es que podemos realmente avanzar equivocándonos. Yo también me he equivocado 1.000.000 de veces y así también voy avanzando. Si el chileno cambia este miedo a la vergüenza, va a poder partir a su medida como él pueda. Yo, de hecho, tengo un familiar que él fue a un colegio donde la enseñanza del inglés es básica, media, y mi colegio era bueno, entonces, en cuanto al inglés, entonces él me dijo, préstame, porfa, tu libro. Estábamos leyendo El Señor de los Anillos en mi colegio, y él aprendió porque él quería, pidiéndome mis libros, y cada vez él me preguntaba, ¿cómo se pronuncia esta palabra? ¿Cómo es esto? Ahora, esto que tú me estás diciendo tiene que ver con la autoformación, probablemente en inglés, que a lo mejor, mientras no hay una política nacional, sobre todo en los colegios públicos, la gente va a tener que buscarla por su cuenta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender inglés cuando no has tenido esa base nutrida, sólida desde el colegio? ¿Es hacer un intercambio el día de mañana aquellos que puedan? ¿Es durante la vida escolar los papás ayudar a los niños, no sé, poniéndoles juegos en inglés, poniéndole la tele en inglés, que vean series en inglés? ¿Qué te ayuda finalmente a aproximarte y ojalá llegar a dominar bastante bien este idioma por la vía propia, si es que no has recibido ese atributo desde el colegio? Como tú decías, el intercambio sin duda es la mejor forma de hacerlo,
porque tú estás yendo a un país donde nadie habla tu idioma y tú por un instinto de supervivencia tienes que saber hablar inglés y estás súper receptivo de todo lo que la gente dice. Ahora, requisito ir a un país donde efectivamente nadie hable tu idioma, o muy poco. Exacto. Porque a veces la gente va a Miami a aprender inglés y la verdad es que no es muy... No, y de en el hecho, instituto estudian el inglés, pero en la vida cotidiana pasa lo mismo que tú dices, que la gente habla en español, en su claro, mayoría. claro. Y de hecho es divertido. Nuestra escuela de IF en Miami casi no tiene ningún chileno. Claro. Rarísimo. Pero es importante eso. Cuando sales a viajar, no mezclarte con grupos de latinos o de chilenos solamente, porque se pierde tu necesidad de sobrevivir. Al final estás en una zona cómoda que no te necesita pedir este inglés. Claro. Y si no puedes viajar, que es el escenario ideal, porque estás en un contexto inmersivo y cultural que te lo exige, es empezar de a poco. O sea, escuchemos canciones en inglés, tratemos de ver nuestras series favoritas en inglés con subtítulos. Porque también hay un concepto... ¿Con subtítulos en inglés? Con subtítulos puede ser en inglés o en castellano. Primero en ya. castellano, porque si no sabes inglés y estáis viendo todo en inglés, No vas a probablemente entender nada. no te va a funcionar. Pero en el castellano vas a empezar a poder relacionar palabras y vas a empezar de a poco a ir asociando más y aprendiendo más rápido. Entonces, ver las películas con subtítulos, porque este contexto dinámico y lúdico, en el que si tú estás viendo Friends y te encanta esa serie, te va a interesar mucho más saber qué es lo que está diciendo Mónica, qué es lo que está diciendo Chandler, y lo vas a tratar de asociar que si estás leyendo una materia, historia que tal vez nunca te interesó, claro, o lo que sea. Siempre cuando sea lúdico, interactivo y dinámico, está ahí teniendo un muy buen avance. Por eso los juegos en inglés son un clásico, porque cuando estás jugando en inglés en el computador, en una consola, lo que sea, tú tienes que, no sé, el juego te dice esto es lo que tú tienes que hacer y tú tienes que averiguar cómo. Incluso si no sabes inglés, vas a empezar a asociar las palabras. Esta acción que yo hice me llevó a mi personaje o lo que sea a hacer esta otra cosa. Entonces walk es caminar. Y así vas empezando a moldear tu cerebro en función de algo que a ti ya te gusta. Bien, pues y hacerlo lo antes posible, yo creo, porque es más fácil moldear el cerebro cuando somos más chicos que cuando ya llegamos a esta edad, ¿no? Exacto. De hecho, también los invito a las personas a entrar a nuestro sitio web, ¿Cuál es? www.ef.com, donde puedes revisar todos los programas de intercambio, ya sea para estudiantes, para profesionales, para universitarios, y poder empezar a entrar en este mundo de inmersión para que en el futuro sea más agradable, estés más conectado y puedas, en el fondo, ampliar tu futuro. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por estos tips también en torno al inglés. Muchas gracias a ti, Carla.